Allí entonces, con ese aplauso, le damos la bienvenida una vez más al ingeniero Mauricio Macri, expresidente de la Nación Argentina. Bueno, buenos días, señor presidente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro congreso anual. Tantas cosas para preguntar, pero bueno, cuéntenos cómo salimos, cómo nos encaminamos. ¿Se escucha? Hola, ahora sí. ¿Cómo miramos para adelante? ¿Cómo restablecemos confianza? ¿Cómo nos puede ayudar desde su lugar a contarle a todos los políticos la enorme potencialidad que se ve hoy acá en Maizar? Estos políticos que no escuchan, decís vos. A veces. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por recibirme hoy acá. Una alegría. Y bueno, es una pregunta muy amplia, pero diría que un buen punto de partida es que estemos todos acá. Si estamos acá es porque seguimos creyendo que podemos vivir mejor, que podemos ser mejores, que podemos superarnos. Y eso es algo que a mí me alegra profundamente, porque siempre he creído en los argentinos en general y en ustedes en especial, ¿no? Como el gran motor de nuestro país. Lo que creo yo que claramente la Argentina está entrando en una nueva era. Una era en la cual dejaremos atrás ideas que atrasan, ideas que han sido muy destructivas, una forma de ejercer el poder que ha sido muy dañino, abusiva, recuperar el valor de la palabra, todas cosas que medianamente sucedieron entre el 15 y el 19. Pudimos dialogar, hablar, entendernos alrededor de mesas de productividad, y tratar de ver cómo juntos un equipo que es sector público y sector privado conquistan el mundo, ¿no? Ahora tenemos un desafío muy grande, querido amigo, que es restablecer la confianza. El mundo quedó muy dañado después de que había puesto todo para apoyarnos a los argentinos, que vinieron personalmente hasta acá, todos los líderes, uno atrás del otro, y después finalmente todos juntos en el G20, diciendo, este es el rumbo que tiene que tener la Argentina, creemos en lo que están haciendo. Y ellos a la distancia no estaban en el trazo fino, ¿no? De decir, ellos veían un barco que iba en la dirección correcta y estaban contentos, porque aparte era un barco que el mundo espera, un barco que tiene mucho para aportar en seguridad alimentaria, mucho para aportar en seguridad energética, mucho para aportar en la región de paz, donde se puede venir a vivir, puede venir a disfrutar de la Argentina como turista, o sea, un lugar donde mucha gente sigue hoy teniendo curiosidad, que es algo que no es habitual. El mundo es enorme, está lleno de alternativas, y los argentinos seguimos conservando esta cosa de que siempre hay algo atractivo sobre nosotros, ¿no? Ni que hablar después de la maravillosa experiencia, el maravilloso momento que vivimos en diciembre en Qatar, volviendo a ganar un campeonato mundial con un equipo que nos dejó en un lugar muy especial, porque no solo porque ganó, sino por lo que transmitió, que yo creo también tiene que ver con esta nueva era, ¿no? Ahí vimos un grupo de jóvenes, donde teniendo el mejor del mundo, él a la cabeza, mostrando una actitud de humildad, un buen ganador, un buen perdedor, un equipo que no se basó en que ese solo haga todo. Cada uno hizo lo suyo y todos jugaron maravillosamente bien. Y un cuerpo técnico que transmitía algo fundamental, sensatez. Transmitía salud mental. Gente realmente sana, transparente. Bueno, esa Argentina existe. Esa Argentina está acá. Esa Argentina está por todo el interior de la Argentina. Y eso es lo que espera el mundo, que esa Argentina conduzca a esta sociedad hacia la sensatez. Venimos de 3 años de desandar
todas las cosas buenas que habíamos logrado entre el 15 y el 19 y no corregir ninguna de las que nosotros no pudimos corregir entre el 15 y el 19. Con lo cual, volver a aquel agosto del 19 va a llevar un par de años largos de trabajo, ¿no? Un agosto que mayorista era, inflación de julio mayorista era 1%, el país crecía al 1 y pico, teníamos reservas en el Banco Central, un solo dólar, los mercados se seguían abriendo día a día para todos nuestros productos, exportábamos cada día más. Bueno, todo eso y sobre todo esa cosa de poder sentarnos en una mesa y trabajar juntos es lo que tenemos que recuperar. Y vamos a tener que hacer mucho más de entrada de lo que hicimos en el 15-19. Pero con una gran noticia. Hoy hay una enorme mayoría. Ya no es un pequeño grupo que se da cuenta que la Argentina necesita una reforma muy profunda. Tiene que salir de un esquema cerrado, corporativo, mafioso que ha trabado la Argentina durante años, donde un grupo ha querido siempre apropiarse del trabajo de los demás. Y este sistema no funcionó, nos aisló, nos hizo retroceder sistemáticamente en cualquier comparación dentro de Latinoamérica y con el mundo. Y creo que hoy, de verdad, hay una mayoría de argentinos que lo entendió y que está lista para acompañar estas reformas profundas, que arrancan de una cosa básica, ¿no? Restablecer la ley, y la primera ley que hay que restablecer es la ley de presupuesto. El presupuesto tiene que decir lo que ustedes ya saben. Si ingresan 10, tienen que salir menos de 10. Y no se le puede pedir prestado a nadie. Y tiene que el Estado saber administrarse como corresponde, en los 3 niveles. Pero aparte lo tiene que hacer después de haber bajado todos estos impuestos ridículos que se han creado a lo largo de las últimas décadas. Empezando por tasas municipales ligadas a las ventas de las empresas o comercios que están en esa ciudad. Los ingresos brutos que se habían firmado, se habían empezado a bajar, se suspendieron y después se anularon para volver todo para atrás. Las retenciones, que es un impuesto ridículo que no existe en ninguna parte del mundo. El impuesto al cheque, el impuesto al patrimonio, los impuestos excesivos al trabajo. Todo eso tiene que también estar en las reformas iniciales que permitan que en la Argentina se invierta y se trabaje en blanco. Porque no existe un país donde más de la mitad de la economía está en negro. No podemos irnos engañando. Ese no es un sistema, eso no es una sociedad. Entonces, todas esas cosas, hoy hay conciencia. Hoy hay una Argentina que entendió, hay un argentino medio que entendió y que no va a creer nunca más las mentiras que nos han dicho durante muchos años. Y que va a poner en marcha este plan de reformas profundas y que lo va a acompañar. Y aquellos que quieran confrontar, confrontarán con el Estado. El Estado tendrá que hacer prevalecer la ley, demostrar que el Estado es el único que tiene el monopolio de la fuerza y no dejar que unos pocos nos extorsionen, cortándonos las rutas, las calles, la vida diaria, queriendo impedir las reformas que van a poner la Argentina de pie. Es todo el camino que hay que recorrer, es claro lo que hay que hacer, hasta ahora nunca se ha podido, pero esta vez, insisto, hay algo maravilloso que cambió, que son los argentinos. Los argentinos entendieron que hay que apostar a aquello que apostaron nuestros abuelos cuando vinieron a este maravilloso país, que es la cultura del trabajo, del mérito y del esfuerzo personal. Gracias. Vamos a suponer que tenemos que hablarle a muchas familias del agro que sembraron con toda la esperanza y que no cosecharon este año, ¿no? Que seguramente están muy angustiadas y que viven inmersas en este sistema que muchas veces oprime. ¿Cómo recreamos confianza? ¿Cómo les mostramos esa luz que hay al final del camino que podemos rápidamente generar cambios? Yo soy un convencido que los cambios son muy rápidos para bien. Esos que dicen que no, esto lo van a ver mis nietos, no. Yo creo que si verdaderamente si nos subimos al camino que tenemos que caminar, lo vamos a hacer rápido. ¿Cómo le ponemos en la cabeza a esa familia de la Pampa Gringa que tuvo un año muy complejo, que por delante puede venir algo distinto? Bueno, ese es el rol que tiene que tener
el próximo gobierno, el próximo presidente, el próximo equipo que creo que está en condiciones de armar con mucha experiencia acumulada, con mucho camino recorrido, ahora sí, juntos por el cambio. Por eso digo, para mí la reforma es una reforma profunda, es una reforma rápida, con todo el coraje que sea necesario, pero la Argentina tiene que, antes de Año Nuevo, tener un presupuesto aprobado, equilibrado, con los impuestos correctos, un solo dólar y marcarle reglas clarísimas a todos aquellos que tienen capacidad de volver a poner en marcha una máquina en algún lugar del país. Si no transmitimos algo con mucha convicción y demostramos que no le vamos a tener miedo a los ejércitos de orcos que van a venir a violentamente querer oponerse a que la Argentina se ponga de pie, a que la Argentina se saque definitivamente de encima estos comportamientos mafiosos que han tenido ellos ante tantos años para apropiarse del trabajo ajeno, no pidamos que alguien apueste. O sea, los primeros que tienen que demostrar el coraje de hacerlo, con el apoyo de todos ustedes, espero ahí, para que sepan que estos violentos que no están, el gobierno no va a estar solo, son los que aquellos que tomen la responsabilidad de conducir el país, que ustedes votarán en las urnas primero en una primaria y después en la elección definitiva. Pero todo tiene que hacerse inmediatamente para que realmente se restablezca una esperanza en la Argentina y en el mundo. Pero primero en la Argentina, porque hoy lo que está pasando es que los jóvenes, con mucho dolor lo digo, desde agosto del 19 han elegido emigrar del país por no creer más que este país pueda restablecer las reglas, que le pueda respetar su trabajo. Y los jóvenes hoy, con este aparatito que nos ha generado de libertad y de comunicación y de información, les permite a ellos hoy poder elegir. Y nosotros necesitamos que ellos vuelvan a elegir trabajar acá, cerca nuestro, porque primero los queremos, son nuestra familia, son por los cuales hemos hecho todo lo que hacemos todos los días y además porque ellos merecen tener una oportunidad de desarrollarse en su país. No es justo que los expulsemos con un sistema tan perverso como el que hemos tenido por no involucrarnos. O sea, todos tenemos que involucrarnos para que estas reformas se lleven a cabo, se hagan y al que no le gusta, que se vaya al que no le gusta, que vaya a buscar otro lugar donde establecer sistemas mafiosos porque en Argentina se acaban. A partir de ahora en Argentina se trabaja. Gracias. Presidente, el lema del Congreso es co-creando la bioeconomía. Yo tengo un traje puesto hecho de base de almidón de maíz y tengo zapatillas puestas hechas con biopolímeros de maíz. ¿Cómo hacemos? Yo no sé de qué están puestas, porque me las compra toda mi mujer, así que no tengo idea de qué será. Bueno, a mí me las compró mi mujer que está ahí, también, bueno. sentada. En uno de los paneles trabajamos con el INTI y el INTA y medimos la huella del maíz argentino. Y el maíz argentino tiene la menor huella ambiental del mundo. Reebok tendría que venir porque esta parte es de algodón y esta parte es de maíz. Está todo hecha de cosas que crecen. Bioeconomía en estado puro. Renovables sobre fósiles. Reebok tendría que instalarse en el norte de Santa Fe, en Chaco, donde conjugan el maíz y el algodón. En base a su experiencia como presidente, ¿cómo hacemos para instalar una marca país del modelo productivo argentino? Porque esto pasa con el maíz, pasa con el trigo, pasa con el girasol, pasa con el sistema productivo argentino, base siembra directa, baja fertilizaciones, baja huella. ¿Cómo hacemos para instalar la marca argentina para que estas empresas vengan a producir aquí? Bueno, hoy acá algunos se he visto que han sido funcionarios destacados de nuestro gobierno, podrán afirmar o confirmar lo que les voy a decir. O sea, acá hay ideas, acá hay capacidad, acá hay coraje para la innovación. Y todo a pesar de que son décadas de que no hay crédito, ¿no? Que es un elemento central para el desarrollo de cualquier economía, de la vida personal de la gente, crédito para comprar un departamento a 30 años, que es lo que encuentran nuestros jóvenes cuando se van con el mismo recibo de sueldo. En otros países al día siguiente viven en la casa propia y acá arrastran y arrastran no por despegar de su casa paternal paterna porque no tienen acceso a ese crédito. Pero todas esas cosas las hemos visto, ¿no? El plan de renovables que hicimos entre el 15 y el 19 fue un éxito comentado mundialmente.
y vinieron muchos extranjeros, pero todos estaban asociados con argentinos. Y hubo también en el capítulo de agroindustrial un enorme aporte en proyectos de energías renovables, biodiesel, etanol, que fueron realmente algo impresionante. Y era solamente el comienzo, estábamos hablando de comenzar, ¿no? O sea, la potencialidad que hay con el bioetanol, de llegar en un mercado común que debería incorporar reglas comunes, moneda única con Brasil, de hacer lo mismo que ellos, integrarnos en una matriz energética, de adaptar nuestro parque automotor. O sea, hay millones de cosas para hacer, pero todo eso arranca del mismo lugar que hablamos hace un instante. Tenemos que ser un país creíble, que tiene moneda, que tiene estabilidad macroeconómica, que regla de juego y la ley la respetan todos, se respetan las constituciones, no tenemos gobernadores que se quieren quedar 70 periodos, no tenemos acoples y todos sistemas mafiosos. Tenemos que tener reglas de juego. La institucionalidad, como le trato de explicar siempre al ciudadano de a pie que no está atendiendo, no es algo sofisticado de gente intelectual. La institucionalidad es trabajo, porque si hay institucionalidad hay confianza, si hay confianza hay inversión, y si hay inversión hay empleo, si no, no hay nada, que es lo que nos está pasando, ¿no? Hace años que ya nadie apuesta a invertir acá porque no hay institucionalidad, hay impuestos imposibles de pagar y nadie va a venir a invertir acá para evadir. No existe. Uno se defiende, ustedes harán las cosas que hacen para sobrevivir, pero no es una forma de proyectar una sociedad. Entonces creo que todo lo que hablás, yo he visitado en Córdoba inversiones de complejos donde todo se recicla, todo se produce, todo sirve de fertilizante, de energía, de alimento. Son increíbles las cosas que ustedes pueden hacer, son increíbles. Yo puedo escribir una pequeñísima parte porque finalmente uno acá es un generalista, pero yo me doy cuenta que hay un espacio, que hay un lugar, y ni que hablar con el tema de la huella de carbono. Hay un lugar para que nosotros le aportemos al mundo producción que cuide muchísimo más el medio ambiente que en otros lugares que se produce lo mismo. Entonces digo, todo eso arranca de que tengamos claridad en lo que hay que hacer, y que como mensaje también que quiero dejar, que también haya un aprendizaje. Hace un rato vos me decías, acá no hay tanta prensa como debería haber, porque esto es un complejo que es un motor importante, el complejo de maíz de la Argentina. Bueno, porque tienen que invertir en tener una voz, tienen que invertir en que sean parte del debate. O sea, el campo creció muchísimo en la percepción nacional, creció muchísimo en la conversación, pero tiene que todavía tener mucho más peso. Y eso tiene que estar organizado, porque no se puede combatir el relato destructivo, que hoy se lo llama populista, que combate el mérito, la cultura del trabajo, la institucionalidad, la globalización, todas estas cosas que nos han hecho tanto daño, solamente a través de un sector de la política. Ese relato que es muy atractivo al principio, que es el de regalar. Yo te regalo todo, el Estado se hace cargo de todo, vos no te preocupés, vos sos una víctima de aquellos que les va bien porque algo hicieron para joderte a vos que te va mal. O todo eso que ha generado tanto resentimiento en la Argentina y tanta confrontación, es un relato que se está destruyendo hoy. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo se está destruyendo? A que todos estemos en el mismo barco y estemos sufriendo más de 100% de pobreza. Lo que ha empobrecido el país del 19 para acá, en todos los salarios, la capacidad adquisitiva, los valores de los servicios que prestamos nosotros los argentinos, es terrible. Entonces digo, que no nos vuelva a pasar que por falta de narrativa, falta de relato propio, de explicación, de combate público por las ideas, nos arrastren este tipo de ideas que sean tan destructivas. Yo creo que, insisto, estamos en un cambio de era, pero eso no significa que nos tengamos que desentender y no hagamos la autocrítica de ver cómo evitamos y nos blindamos para que nunca más estas ideas se apropien de la vida diaria de los argentinos. Porque lo que nos han hecho va a costar muchos años reparar. En el camino a repararnos, a crecer, va a ser camino de felicidad, pero va a ser un camino al fin, no es de un día para el otro. Entonces yo les digo, ustedes tienen potencia, tienen capacidad, tienen inteligencia. Utilicen una parte de esa inteligencia agremiándose, unificándose y defendiendo desde su lugar el relato de la importancia del desarrollo de la actividad privada, de la importancia de la superación personal, la importancia de que todos entendamos
que lo que nos hace feliz no es lo que nos regala alguien, aunque sea el Estado. Lo que nos hace feliz es lo que logramos nosotros con nuestro propio trabajo. Eso es lo que nos levanta la autoestima y nos hace levantar todos los días sin despertador de la cama, porque hay una tarea que nos convoca y la cual soy importante, que hay muchas otras personas que necesitan lo que yo voy a hacer. Ese valor tan fundamental es lo que tenemos que terminar de recuperar, consolidar y que nunca más nos gane una cultura de la autodestrucción como dominó la Argentina en los últimos 20 años. Muchas gracias. Señor presidente, mientras piensa el mensaje final, le voy a pedir a mi mujer en la caja esa, que es la de estas zapatillas, hay una gaseosa. La vamos a abrir. Todo el gas de las gaseosas de la Argentina sale de la fermentación del bioetanol de maíz. No. Entonces, estamos en todos lados. Todos no lados. lo saben, pero los tenemos rodeados, a todos. Aprovechamos para brindar con el gas. La traje en la moto hoy, pues estoy tomando un riesgo. Pero no. Vamos a brindar con el mensaje final por la Argentina que podemos ser. Y su mensaje final. Bueno, decirles gracias de vuelta por recibirme una vez más. Siempre me he sentido en casa cada vez que los visité, a ustedes, a todos sus primos del sector del campo. Y decirles que yo creo en ustedes. Y yo lo que les pido es que ustedes crean también en ustedes mismos. Y que nunca más se dejen atropellar. Nunca más acepten que avasallen sus libertades. Nunca más acepten que alguien les robe su trabajo. Y que defendamos todas estas ideas porque son las ideas sanas en las cuales nosotros hemos hecho crecer a nuestros hijos y son las que valen la pena vivir la vida, ¿no? Vivir la vida en libertad de elegir, de hacer, de innovar y de ¿no? ayudar al que está al lado con nuestro hacer, ¿no? Invitarlos a todos y convocarlos a todos a sumarse a que se puede, que claramente sí se puede estar de pie y ser un país donde la gente progresa. Así que a creer en ustedes mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. El expresidente Mauricio Macri con nosotros. Y por supuesto ahora invitamos, en esta continuidad de la mirada de los políticos en un año electoral, auspiciado por Stein, Alfredo Cornejo, senador de la Nación Argentina. Coca no, vino. Tendríamos que traer un Malbec ahora. Bueno, gobernador, muchísimas gracias por acompañarnos. Usted que tiene la experiencia de haber gobernado una provincia con toda la complejidad que eso significa, y estando acá en el Congreso de Maizar, cuyo lema es Co-creando la bioeconomía, cuéntenos un poco su experiencia referida en estos aspectos. Creo que Mendoza tiene muchas cosas interesantes para contar y estamos deseosos de escucharlo. Bueno, tuve una experiencia de gobernar Mendoza entre el 2015 y el 2019, mientras mismo periodo de Mauricio Macri presidente, ¿no? En el tema en particular de la economía, las provincias tienen escasos instrumentos de política económica, ¿no? Los principales instrumentos de política económica los tiene el Estado Nacional, ¿no? La circulación de la moneda, el tipo de cambio, los principales impuestos, etc. No obstante eso, las provincias tienen un trabajo para hacer en crear un clima de negocios y creo que allí hay una agenda interesante que no todas las provincias siguen adecuadamente. Crear un clima de negocios en las competencias exclusivas de las provincias. Las provincias tienen la competencia prácticamente exclusiva en
en 4 servicios sustantivos, la educación pública y la privada, exceptuando universidades, la salud pública y su interacción con la salud privada, la seguridad, que hay mucho para hacer, tiene la policía y la justicia, se habla mucho de Comodoro Pi, pero la verdad que los principales conflictos judiciales se circunscriben a las provincias, temas laborales, temas de ese tipo, en la administración de justicia, digo, ¿no? Y en materia de seguridad hay muchas competencias, la policía y la administración de justicia tienen mucho que ver en esos 4 servicios sustantivos. Nosotros nos concentramos, ahora soy candidato a gobernador nuevamente, quisiéramos continuar y mejorar eso. Nos concentramos en algunos aspectos que sí tienen que ver con la economía y que sí pueden contribuir a ese clima de negocios. En materia de administración de justicia se modificaron todos los códigos de procedimientos, los de fondos son nacionales, los de procedimientos son provinciales. Hoy se están creando en Mendoza oficinas de conciliación civil para que los litigios civiles se resuelvan en conciliación y no lleguen a la justicia, el cobro de un pagaré, el pago de un alquiler, etcétera, no lleguen a la justicia. En el 2017 creamos las oficinas de conciliación laboral. Hoy, del 2017 a esta parte, hay 50% menos de juicios laborales de los que había en Mendoza en el 2016-2017, 50% menos. Y se deben a estas oficinas de conciliación laboral y a las modificaciones al Código de Procedimientos. Ahora, se redujo ingresos brutos, recién hablaba el presidente Macri del pacto fiscal, no lo describió, pero el pacto fiscal del 2017 bajaba progresivamente, lo firmamos muchos gobernadores, bajaba ingresos brutos progresivamente, eso crea otro clima de negocios. Ingresos brutos es el impuesto más distorsivo que tenemos en la Argentina, crea un clima de negocios distinto, bajar y eliminar ingresos brutos. En Mendoza, cuando vino la gestión de Alberto Fernández, se siguió bajando ingresos brutos a pesar de que se suspendió el pacto fiscal. Bueno, así podríamos describir una serie de situaciones. En particular, y eso desafío a cualquier otro gobierno provincial que pueda mostrar eso, Mendoza tiene menos empleados públicos que hace 8 años atrás. Un 6% menos de empleados públicos. Eso crea otro clima de negocios. No hay provincia argentina que pueda mostrar ese número. Ahora, ¿alguien se va a instalar en Mendoza por esos logros de gestión económica? Difícilmente. Las inversiones se toman con otros parámetros. Estos influyen, pero no son determinantes. Porque haya un 50% menos de juicios laborales, no, dependen de información de mercado, de tantas otras cosas. Se crea un clima de negocios, sin duda, pero no se va a instalar nuevas inversiones por eso, o no se van a agrandar por estos motivos provinciales de funciones de competencia provincial. Y quizás Mendoza, por su morfología económica, depende mucho más del orden macroeconómico que las provincias que tienen commodities en cantidad o con precios, bueno, no sé, Neuquén con el gas y el petróleo o San Juan con el oro y el cobre, ¿no? Bueno, hasta la propia Pampa Húmeda con... Mendoza es un entramado de pymes muy diversa, no tiene mega minería metalífera, pero tiene casi todas las otras actividades. En la agroindustria en particular, que es donde ustedes desarrollan su tarea, los números son muy importantes. En el empleo privado en la Argentina, hoy el 24% del empleo privado es de la agroindustria. Y de eso, del maíz es casi el 7%. Y de la vitivinicultura es casi el 4,5%, ¿no? Miren la importancia que tiene la agroindustria en el empleo privado, que es lo que necesitamos
en Argentina. Yo creo que desde las provincias se puede hacer un aporte sustantivo, pero todas, Mendoza quizás es la que más requiere orden macroeconómico, ¿no? Y ese orden macroeconómico, si no lo logramos en breve, vamos a seguir en esta barranca abajo que no crea buenos climas de negocios, ¿no? Un ejemplo muy interesante que nos puede contar, que nos gustaría que los desarrolle, tiene que ver con la instalación del Malbec, el vino, en el mundo. Cómo a pesar de todas estas vicisitudes se logró lo que se logró y hoy encima potenciado por el turismo, que esto atrae. Nos encantaría que nos cuente un poco cómo fue esa interacción público-privada para lograr este plan estratégico que verdaderamente ha dado frutos y que es un ejemplo de muchos otros ámbitos que podemos copiar. Inclusive podríamos maridar la carne argentina, la mejor carne del mundo, con menor huella ambiental, con el Malbec. Tenemos a la selección campeona del mundo, decía el expresidente recién. Imaginémonos a nuestros jugadores de fútbol contándole al mundo que esto sucede acá en Argentina. Cuéntenos un poco esa experiencia. Es una experiencia interesante, pero también muestra las vicisitudes del desorden macroeconómico de las 2 últimas décadas. El plan estratégico vitivinícola se creó hace 20 y pico de años, tenía algunos indicadores a cumplir muy interesantes, como exportaciones, etcétera, incremento de inversiones y demás. Quedó a mitad de camino, pero a pesar de quedar a mitad de camino, logró algunos de esos objetivos por una planificación sostenida en el tiempo y por una política de Estado, ¿no? El desorden macroeconómico es el responsable de que no se hayan alcanzado las metas, pero sí tuvo muchos eslabonamientos positivos, por ejemplo en el turismo, ¿no? Hoy Mendoza tiene 3.800.000 personas visitantes anuales y creo que con esta proyección, con mayor conectividad aérea y demás, en menos de 3 años podemos obtener 1 millón más de turistas. Y el atractivo principal, sin duda alguna, es el vino, ¿no? En general, hay otras oferta turística, ¿no? Pero particularmente es el vino. Con lo cual, el Malbec trajo aparejado un eslabonamiento con otras actividades económicas que mejoraron y mejoraron mucho. ¿Cuál es el punto? Que por qué es necesario el plan estratégico vitivinícola, el PEVI, sostenerlo en el tiempo y tener orden macroeconómico, porque los mercados del vino, fundamentalmente de la alta gama, necesitan estabilidad y se han perdido en todo este tiempo. De hecho, hoy se preveía para este tiempo 2.000 millones de dólares, mira todo lo que podemos crecer en exportaciones, y estamos teniendo 700 y algo, creo, sí, entre 700 y 800 millones de dólares anuales. Y se preveían 2.000 para este tiempo. Mire todo lo que hemos perdido y era una previsión sostenida, ¿no? Bueno, hemos perdido mercados, hemos caído en la alta gama debido a no poder sostenerlo, ¿no? Pero fue una experiencia muy rica y con muchísimos logros. Gobernador, para cerrar, nos gustaría que nos haga un mensaje final contando la potencia bioeconómica que puede ser su provincia a futuro. Nos encantaría brindar con Malbec, pero no traje. Con Coca-Cola ha sido, pero bueno. Pero entiendo que la industria había maíz. Entiendo que la industria está en todos lados. Bueno, yo creo que Mendoza ya ha experimentado cuando ha habido orden macroeconómico, cuando la Argentina ha crecido, después, por ejemplo, después de la mega devaluación del 2002,
Argentina creció a tasas chinas con un cierto orden macroeconómico, ¿no? Los superávit gemelos, etc. Y mientras la Argentina crecía a tasas importantes, Mendoza crecía casi el doble. Es decir, Mendoza requiere de un tipo de cambio de equilibrio no retrasado, está bastante, es una economía bastante conectada al mundo. Su morfología económica es de muchas pymes. El orden macroeconómico beneficia a esa innovación, a esa creación de... yo creo que si hay orden macroeconómico en la Argentina, Mendoza está preparado para enfrentar esa tarea. Las reformas que se han hecho en administración de justicia han creado un mejor clima de negocios que en otros lados. Los sindicatos están en una relación equilibrada, no como pasa en la mayoría de las provincias, que tienen por ejemplo, un poder de veto, como en algunas provincias petroleras, como en Neuquén, un poder de veto muy fuerte. No se cortan las calles, hay sanción específica desde que yo fui gobernador. Hay personas que han estado privadas de la libertad por cortar calles. Hay un clima distinto, pero se requiere orden macroeconómico. Por supuesto que hay muchos gastos improductivos en las cosas que son competencia provincial, que todavía tienen necesidad de seguir modificándose, ¿no? Son una de las 5 provincias que tiene ley de ficha limpia. Exactamente. Y que la aplica, porque en realidad en Mendoza hay un montón de avances institucionales. Primero, no hay reelección del gobernador. Segundo, no hay reelección indefinida de los intendentes. También es una cláusula en mi otro gobierno. Además, hay ficha limpia. Además, hay 2 intendentes que uno está privado de la libertad, o sea, duerme en la penitenciaría hace por lo menos 6 meses, está privado de la libertad. Hay ficha limpia, no se puede ser candidato si se tiene una condena, aunque no esté firme, pero sí ha sido condenado, no denunciado, obviamente. Es decir, hay una serie de ventajas. Nunca se manipuló el régimen electoral, como sí ha pasado en Catamarca, que se eliminaron las PASO, en Salta, que se eliminaron las PASO, en Chubut, que se eliminaron las PASO, en San Juan, que a pesar del boom del turismo, Gioja y Uñac modificaron el régimen electoral y establecieron una ley de lemas tan seguro, con una economía que crece como por el boom minero, y sin embargo tuvieron que manipular las reglas electorales para intentar triunfar en las elecciones de gobernador en breve. En Mendoza no se ha modificado el régimen electoral, es el mismo, y además se ha establecido boleta única, que se está votando ya con boleta única. Hay un montón de reformas institucionales que se han afianzado durante este tiempo, ¿no? Es decir, cuando toda la tendencia en todas las provincias es achicar la competencia electoral, a restringir la libertad de elección, en Mendoza el propio gobierno se autolimita. Gobernador, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Ha sido un placer escucharlo. Gracias. Mucho éxito. Gracias, Pedro. Saludamos una vez más a Alfredo Cornejo, senador de la Nación Argentina. Invitamos ahora a José Luis Espert, diputado nacional. Tengo. Yo tomo coca que tiene maíz. Vamos a tomar maíz los dos, parece. Bueno, diputado, yo que lo escuché varias veces en alguna reunión de Carvap antes de que se meta en la política, un año bisagra, un año que puede ser un cambio importante. ¿Cómo se vive las alianzas que se van generando?
¿Cómo se vive eso desde tu lugar? Bueno, la buena noticia que puedo darles como productor agropecuario, como hombre que siempre defendió las ideas de la libertad, en particular la apertura al comercio mundial, cero retenciones, es que la buena noticia política es que el liberalismo se ha incorporado ampliando la alianza Juntos por el Cambio, y el liberalismo va a estar representado en estas elecciones con sus listas de candidatos, que va a competir contra la lista de candidatos que puedan presentar los habituales candidatos de Juntos por el Cambio, en este caso Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, el radicalismo probablemente también. Así que el liberalismo va a estar representado y va a competir en esta elección presidencial. Yo voy a ser candidato a presidente en la PASO que haga Juntos por el Cambio. Así que me parece una buena noticia porque la semillita que sembramos en Soledad en el 2019, bien por afuera, ha ido creciendo. En el 2021 hicimos la mejor elección del liberalismo en la provincia de Buenos Aires, salimos terceros. Y ya ahora, creciendo más todavía, vamos a tener una silla dentro de este gran portaaviones opositor, en un pie de igualdad con el PRO, con el radicalismo, con el peronismo de Pichetto y con la coalición cívica. Así que me parece que el liberalismo serio, en serio, va a estar dentro de un lugar institucionalmente fuerte, con candidatos a legisladores, con gobernadores, con senadores, con concejales. Así que me parece que una buena noticia para los argentinos. Bueno, mucho éxito. Ojalá. En relación al lugar donde estamos, el Congreso de Maizar, co-creando la bioeconomía, dos cosas me gustaría preguntar. Una, ¿qué vamos a empujar? ¿Qué proyectos de ley? ¿Cómo podemos entusiasmar a nuestros representantes a ver la potencia que hoy tenemos aquí? Y la segunda es, ¿cómo hacemos para que más gente, productores, como somos nosotros, se entusiasme con la política y se meta en la política? Ahí está Barbechando, empujando un bloque agro, ¿no? Aglutinando a los que quieren defender toda la potencia bioeconómica a través de leyes. ¿Cómo se hace? A ver, lo que hay que tener claro es que la política es el único lugar desde donde se pueden cambiar las cosas en el país. Es el lugar. O sea, hasta que no se invente algo mejor, la política es el único lugar. Nadie me lo va a contar a mí. Afortunadamente yo les hablo en general de experiencias propias, no le hablo de cosas que me han contado. Por lo tanto, cuando uno ha vivido algunas cosas, como que siente un poco más de fuerza para poder defender, ¿no?, la posición. Yo estuve 30 años en el llano hablando de la importancia de abrirnos al mundo, reducir el tamaño del Estado, cambiar las leyes laborales. Era un disco rayado, un disco rayado. Y la verdad, logré vender muchos libros, dar clases, dar muchas conferencias, me fue muy bien como consultor, pero no siento que se haya cambiado el amperímetro de la discusión, como sí se ha cambiado a partir del 19, que el liberalismo, después de haber estado desaparecido casi 30 años de una discusión presidencial abierta, claramente a partir del 19, junto con la incorporación de otras figuras en el llano, esto empezó a cambiar. Así que aquellos que quieran cambiar el país, sin duda les diría y los invito y los aliento a que se dediquen a hacer política y a participar de la política, que insisto, es el único lugar donde se pueden cambiar las cosas de manera institucional. Dentro de la Constitución, para los liberales la Constitución de Alberdi es la gran carta de navegación. Dentro de las leyes, yo diría, la política es la única manera de cambiarlo. Así que los aliento a aquellos que realmente quieren un país diferente. Y ahora vamos a la segunda parte de la pregunta. Sí. ¿Cuáles son las herramientas, los proyectos de ley que tenemos que empujar? Las herramientas, sí. Yo ahí, voy a ir un poco lateral respecto de lo habitual. La defensa de las retenciones, en mi caso y en el caso del liberalismo, es histórica, de que no existan retenciones, obviamente. La defensa de un mercado único libre de cambios también es histórica, es un verdadero mamarracho lo que tenemos hoy. No puede haber
un cepo cambiario. Es absolutamente inadmisible que haya un gobierno que esté incurriendo en el mismo error que le ha criticado a otros gobiernos como el de Martínez Dios, o gestiones como la de Martínez Dios o la de Menem, endeudando al país con el exterior para mantener un dólar absolutamente artificial, que es el oficial, que ha generado este cepo cambiario. Me voy a salir de esa discusión que es la habitual. Por supuesto que no tiene que haber retenciones, no puede haber un cepo cambiario, hay que ir a un mercado único y libre de cambios. Yo diría, iría más allá incluso, pero es que es algo que ya se empezó a discutir, que además de que no necesitan retenciones, las provincias deberían recaudar los impuestos al patrimonio, eliminando la totalidad de las tasas. En muchos municipios la tasa de red vial es un verdadero robo, porque los intendentes no mejoran los caminos como deberían mejorarse. Pero yo voy a ir un poco más lateral de qué cosa... José Luis, déjame opinar legalmente, ahí. Déjame opinar ahí. Yo soy parte de un grupo de productores que en Bolívar, con una herramienta legal, no estamos pagando la tasa porque no nos están prestando el servicio. Nosotros en Villa Saralegui, en provincia de Santa Fe, tampoco. Estamos en rebelión fiscal contra un jefe comunal delincuente que nos ha robado la tasa de red vial y lo hemos denunciado en la justicia. Violento encima porque ha golpeado a uno de los productores que forma parte de la denuncia. Así que yo aliento a todos aquellos productores que no reciben la compensación que corresponde de parte del jefe comunal a no pagar la tasa de red vial o cualquier tasa. Y eso es una herramienta constitucional que tenemos, no es ninguna rebelión de loquitos. La Constitución en el artículo 36 establece con toda claridad el derecho a rebelarse cuando hay un funcionario que viola la Constitución. Y cuando un jefe comunal no mantiene los caminos, pero cobra la tasa de red vial, uno como productor tiene el derecho constitucional a rebelarse. Esto es muy importante que lo sepan. Entonces vos me decís, ¿cómo hacemos para defendernos? Y empecemos a defendernos. Más allá de esto, iba a ir por un tema lateral, que es el tema de la apertura al comercio del mundo. Aunque nos cueste entender a los productores agropecuarios, es tan malo, es tan nocivo para la producción agropecuaria y para el país, porque el país es el campo, y en ese sentido creo que FADA, la Federación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, está haciendo un trabajo extraordinario, que recientemente ha publicado un informe donde dice que cada 4 empleos los genera el agro, así que eso de que dicen que no hay valor agregado o el yuyo, tomémoslo como de quién viene. Pero la apertura al comercio mundial es tan importante como tener 0 retenciones, o mejor dicho, estar cerrados al comercio mundial para el agro es tan nocivo y negativo como tener retenciones. Y me voy a explicar muy simple. Las retenciones sabemos perfectamente cómo nos duelen, es fácil saberlo. Cobramos 2/3 del precio bruto que nos deberían pagar, lo cual termina representando la retención a veces hasta el 100% del margen bruto. No hace falta que nos expliquen a los productores lo nocivo que es una retención. Puede llegar a representar hasta el 100% del margen bruto. Pero yo voy a ir por un tema que a los productores agropecuarios, al agro, le cuesta entender más, que repito, es tan nocivo como una retención, que es el proteccionismo industrial. La sustitución de importaciones. Y yo le diría, es el peor pescado podrido que la sociedad y los productores hayamos podido comprar en la historia. Y le voy a dar un ejemplo muy simple. Si tenemos un inversor que está dispuesto a invertir plata, ¿dónde cree que lo van a invertir? En un sector castigado por la lluvia, la sequía, los cambios climáticos, las retenciones, es considerado como el enemigo de la patria por parte de algunos gobiernos, sufren cierre de registro de exportación, sufren cortes de silobolsa justificados a veces por algunos dementes de la política, o lo va a invertir esos $100 en un sector que directamente no tiene ninguna competencia, que no sufre ningún riesgo. Estoy hablando de los fabricantes de juguete, de papel, de cartón, de prendas, de autos, que tienen protecciones de hasta el 35% por aranceles a la importación. Piensen esto,
los que a nosotros nos cobran de retenciones, a un productor de autos en Argentina se lo dan de sobreprecio en aranceles. No sufren la competencia porque siempre son considerados como sectores sensibles. Están excluidos de cualquier acuerdo de libre comercio. ¿Dónde va a poner ese inversor esos $100? ¿En el agro o lo va a poner en un sector que sustituye importaciones? En un sector que sustituye importaciones. Por lo tanto, debemos desde el agro encarar una lucha agresiva y frontal tan grande contra la sustitución de importaciones como contra las retenciones. Y en ese sentido, como diputado, he presentado un proyecto, voy a decir concretamente qué es lo que hemos hecho, he presentado un proyecto de ley para que el Congreso retome la primera facultad que la Constitución le da al Congreso, que es la de fijar derechos de exportación y de importación, cuando hoy en realidad lo fija desde hace casi medio siglo, lo fija un secretario de Comercio allá perdido en alguna oficina del Ejecutivo, sometido a todo tipo de presiones y de corrupción. Entonces el Congreso debe reasumir la facultad que tiene de fijar retenciones. Y yo voy a votar un proyecto que diga 0 retenciones a las exportaciones y que diga también que se tienen que eliminar todas las restricciones cuantitativas para importar y discutamos aranceles para firmar tratado de libre comercio con todo el mundo, que no deben exceder más del 3 o 4%, a diferencia del 12% que tiene hoy. Pero lo primero es que respetemos la Constitución, que respetemos la ley, porque si no es la ley de la fuerza, o de la corrupción, o del corporativismo. Retomemos la fuerza de la ley. El Congreso tiene que retomar la facultad de fijar retenciones a las exportaciones y aranceles a la importación y todo tipo de medida proteccionista. Diputado, quiero que nos deje un mensaje final, ahora que va a jugar en esta elección, y todos estamos deseosos de tener líneas, mensajes que nos estimulen a ir para adelante. A ver, yo creo que Argentina es una verdadera mina de oro, en materia agropecuaria, en materia de minerales, en materia energética, en materia de energía eólica, en materia de turismo, en materia de economía regionales, vino, litio. Somos una mina de oro. Está en nosotros en volver a ser país que fuimos. Argentina fue de los países más ricos del mundo durante medio siglo, no durante un par de años, durante medio siglo. ¿Y qué hizo en ese medio siglo donde Argentina fue de los países más ricos del mundo? Explotó la ventaja comparativa. Era Messi y decidió hacerlo jugar al fútbol en lugar de hacerlo jugar al rugby, como Argentina está tratando de hacer desde hace más de medio siglo, con su agro, con su industria, con su minería, con sus economías regionales. Argentina tiene que dedicarse a aquello en lo que es bueno para hacerse rico y de esa manera va a lograr luchar contra la inseguridad, contra la pobreza, contra la miseria y contra el narcotráfico. Para eso, la propuesta nuestra que vamos a defender en estas elecciones, y como no tengo duda que el pueblo argentino nos va a elegir a los liberales para presidir a la nación, nosotros vamos a hacer aquellas reformas necesarias para que Argentina sea el país rico que fue. Una Argentina abierta al mundo, sin retenciones, sin aranceles a la importación prohibitivos, con un Estado muchísimo más chico, sin ñoquis, sin tranzas, sin delincuentes, sin empresas deficitarias, una reforma laboral sin sindigarcas, con sindicalistas que defienden al trabajador y a los empresarios. Ese país que nosotros vamos a hacer cuando gobernemos en Argentina a partir del 10 de diciembre, lo vamos a transformar al agro en una suerte de Silicon Valley verde. Muchas gracias. Gracias. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Por la Argentina que podemos ser. Sin duda, lo vamos a hacer. Gracias. Gracias. Diputado Nacional José Luis Espert, muchísimas gracias por estar en esta sala Bayer, en este Congreso Maizar 2023, co-creando la bioeconomía. Y ahora invitamos a Diana Mondino, directora de Empresas y profesora de Finanzas de la Universidad SEMA. Bienvenida, Diana.
Bueno, también tiene maíz las botas. Bueno, Diana, a Diana la voy a tutear porque es candidata, es así, como uno. Se mete en la política ahora, algo muy necesario. Contanos un poco esa decisión, Diana, cómo es entrar a la política, cómo es sufrir la Argentina que sufrimos, esa que nos duele, y ver que la solución es por ahí. Bueno, hace 26 horas que soy candidata, o sea que todavía no tengo. Pero la decisión es, bueno, justamente lo que decía José Luis Esper recién. Si los que estamos acá no participamos, si lo que vos estás tratando de impulsar, si los que conocemos un tema no podemos ni siquiera dar nuestra opinión, los que toman decisiones, entonces, ¿en qué se basan para hacerlo? En sus pocos conocimientos, en sus preferencias, digamos, no tienen cómo saber las cosas que están ocurriendo. Fíjate que hubo sorpresas cuando dijiste lo de la burbujita. La tapita también está hecha con eso. Todos tienen bebés acá y el talquito para el bebé es fécula de maíz. Pero hay una investigadora en Córdoba, por ejemplo, que ha hecho, ha descubierto unas micro no sé qué de la celulosa del maíz que es más duro que el acero, pero flexible. No tiene financiación. Y nos lo cuenta, y todos los que estamos acá podríamos poner 100 pesitos cada uno, o $100, y que esto se hiciera, pero como el Estado es el que te impide entrar en esas cosas. Entonces la decisión es tratar de ver si algunas de esas cosas se pueden ir modificando para que algunas de esas iniciativas, ojalá, tengan éxito. Contanos cómo es, desde el llano la política se ve como algo duro, algo difícil, algo complejo. ¿Cómo es la decisión de entrar? ¿Hay que entrar solo? ¿Hay que entrar con un grupo? No sé todavía. A ver, a mí me han impulsado mis hijos porque tienen, si muchos de acá tenemos una mala opinión de los políticos, no sabés la que tienen mis hijos. Y, de nuevo, si nadie se mete, siguen estando los que estaban. Voy a exagerar, si los buenos no nos metemos, quedan los malos solamente. Pero el punto acá, de nuevo, yo quiero volver al tema de tratar de explicar algunas de las cosas. Bueno, hemos visto cuando contaban Bio 4 o lo que hace acá, son cosas extraordinarias, pero de inversiones monumentales. Y cuando cada uno de nosotros tiene que hacer algo, todas esas han tenido dos características. Tienen que luchar contra un sistema impositivo horrible y tener algún guiño o financiación directamente estatal. Entonces, tratar de meterse y decir, no muchachos, retenciones, percepciones, anticipos, son igual de malos que las retenciones en la cuentita, digamos, que es lo que nos estás haciendo en el petróleo. Y yo he tenido oportunidades, como en mi área que es financiera, de hablar con gente del gobierno a lo largo de los últimos 40 años y el tipo dice, pero ¿por qué es mala la retención? ¿Qué te preocupa? O con gente de la calle que te dice, pero ¿por qué es mala la retención? Al fin y al cabo el Estado lo gasta. Bueno, pero es la misma cantidad de plata que queda dentro de la economía, nada más que en vez de que lo gaste un político que no sabemos quién es, que lo gaste entre todos los que contribuyeron a ganarlo. Entonces la decisión de meterse es, ok, ¿no querés venir a mi curso? ¿No querés tomar mi examen? Vení que te lo explico. Bueno, contanos un poco qué es lo que venís a aportar a la política. ¿Cuáles son las ideas de la libertad? ¿Qué es lo que quieren hacer desde ese espacio político? Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, primero, comprender que un diputado es un diputado de la nación. No es del partido A o B. Entró por nuestras leyes electorales por el partido A o B. Y generalmente, como no tenemos tiempo de conocer mucho ni las plataformas ni nada, muchas veces ni siquiera hay, se vota porque te cayó más simpático, porque es el puntero, por lo que fuere. Pero lo que deberíamos aportar en la política es ideas de cómo solucionar los problemas, pero no esa frasecita, vengo a solucionar los problemas de la gente, porque para eso no están. Vengo para impedir que a alguien le moleste, vengo para proteger sus derechos, ¿no? Defensa, seguridad y justicia, y nada más. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es evitar las distorsiones. Ya con eso es una cosa muy relevante. Acabamos de escuchar a Horacio Rodríguez Larreta diciendo que le va a quitar las retenciones a 200 productos regionales. ¿Y los otros? ¿Más por qué? ¿Están diciendo que esto sí o esto no?
O sea, ¿con qué cara, digamos, dentro de un concepto, no le quiero poner la palabra liberal, sino con una palabra de sentido común? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué vas a financiar algunas actividades y otras no? ¿Por qué vas a dar créditos subsidiados a uno y a otros no? Bajar los impuestos a todos y que ganen mejor. ¿Por qué es el Estado el que tiene que decidir qué proyectos de innovación se pueden financiar o no? ¿Y por qué te va a ser el que te da la plata o no? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, reglas claras para todos. Si se lograra tener reglas claras para todos y que esta cosa no me sonara mientras estamos hablando, sería absolutamente maravilloso, porque entonces podés tener iniciativas de muy distinta naturaleza. Hemos escuchado del vino cosas maravillosas y el que no ha ido a Mendoza, por favor, vaya seguido. Yo soy directora de una bodega. Hay bodegas que han recibido financiación para todos sus proyectos turísticos y otras no. ¿Por qué? ¿En base a qué criterio? Entonces, bueno, ya está. Pero a partir de ahora, o todos o ninguno. Y como para todos no hay plata, no solo porque hay déficit, sino porque no corresponde que se usen los recursos de los 47 millones argentinos para financiar un sector, sino que todos que tengan una carga impositiva más baja y que funcione. Hay muchísimas otras cosas de proyectos y ahí concuerdo completamente con lo que decía José Luis, la inserción en el mundo es lo que te tiene que guiar, porque no nos vamos a vender entre nosotros todo lo que podemos producir, tenemos que vendérselo al mundo. Y eso es muy difícil porque hay muchas leyes que hay que modificar para que eso pueda ser factible. Hagamos un doble clic ahí, sé que eso te apasiona. ¿Cómo sería un proyecto donde Argentina salga a contar esta marca país de bioeconomía con baja huella, que es lo que el consumidor está buscando? ¿Por dónde crees vos que tenía que avanzar ese plan? Creo que sería de múltiples variedades y colores. Todos ustedes han escuchado que las vacas contaminan. Bueno, a ver, tratemos de explicar una y mil veces que eso no es así, y si fuera así es muchísimo menor que otras industrias, y si fuera así es muchísimo menor que la erupción del Etna que hemos tenido la semana pasada. No quiere decir que no haya que cuidarlo, pero digamos, concentrémonos en aquellos lugares que son más importantes. Hemos escuchado a la persona que venía de Brasil explicar toda la potencialidad que han tenido cuando descubrieron que en el Cerrado podían producir, pero después vienen y te dicen, no señores, porque ustedes están deforestando, etcétera. ¿Deforestando chañares? ¿Eso es deforestar? No son algarrobos, no son romeros, no son quebrachos, ¿ok? Son chañares, chilca. Todos ustedes, bueno, si son pampa húmeda no han tenido que luchar contra un chañar, ¿no? Pero el espartillo es algo que tenés que proteger, o todo lo que podés generar con eso y la riqueza que tiene que haber para ahí es muy importante. Bueno, me fui de la pregunta, pero volvamos al tema que tenemos. Muy importante tratar de, en la marca países, Argentina es un país que no tiene guerras, que está lejos y puede proteger de muchísimas de las diferencias que estamos. Para aquellos que temen el cambio climático, nosotros somos de los que no solamente no vamos a sufrir, nuestras costas no serían de las que se sumergen, sino que por el contrario somos de los que podemos contribuir a absorber carbón. Nosotros, también alguien mencionó que somos una cuenca fotosintética extraordinaria en el mundo, y nosotros tenemos la capacidad de generar praderas para poder absorber anhídrido carbónico, que nosotros en primer grado le enseñamos a los pibitos el circuito de la fotosíntesis y después en segundo ya se lo olvidaron y cuando llegan a político lo quieren destruir. Entonces, de las cosas que podemos hacer como marca país es la creatividad. Hoy tenemos marca país, pero de otra cosa. Tenemos marca país de un país que se autoinflige derrotas, que autolimita. Y de la autolimitación, nosotros en Europa, en todos los diarios, han salido las fotos de nuestras vacas que se murieron por la sequía. Sequía siempre hubo, pero no se morían en el campo porque vos las podías vender antes. Limitaciones a vender, yo creo que es lo que nos ha convertido en grandes de los problemas que tenemos. Y esta limitación autoimpuesta se está convirtiendo en el hazmerreír del mundo. Para que volvamos a tener una marca país, no es solamente fomentar el tango, que eso es más divertido, no es solamente hablar del fútbol, que eso es muy exitoso, sino decir, tenemos gente con capacidad de producir y cosas que Tata Dios nos dio, que las tenemos que aprovechar. Eso incluye la minería, eso incluye un montón de otras cosas, pero digamos, ¿por qué no se están usando? Y eso creo que tenemos que lograrlo lo más rápido posible. Y en cuanto a la estructura que tiene la bioeconomía argentina en el mundo, a mí me tocó viajar a China, a India, y veía países que tienen una infraestructura público-privada instalada en los países donde nos demandan, que es verdaderamente envidiable. Ahí me parece que también hay un largo camino por recorrer. Todo lo que es la logística
podría tener un cambio de concepción de cómo se hace. A ver, del primero al último camino que hubo en Argentina fue inicialmente viniendo del Potosí en mula para traer la plata para llevarla. Ahí no había ningún estado que te hiciera los caminos. Luego hemos tenido lo que ahora podemos llamar consorcios público-privado, en donde, pero para llegar hasta el campo, vos tenías que ir con el camino que vos mismo te hacías. Hoy tenemos un sistema muchísimo más flexible, que es que entre múltiples productores puedan hacer el aporte para un camino rural. Lo estamos pagando, no se está haciendo. Camino rural es lo más mínimo. Un productor tambero no puede llegar a destino. El maíz es muy volumétrico. Todo el mundo dice tenemos que producir más maíz. Ojo, pero necesitamos mucho más camiones porque es mucho más gordito hasta tanto se industrialice. Tenemos la posibilidad de generar absolutamente, pero también tenemos que cambiar de raíz un montón de problemas. No podemos tener ingresos brutos porque cada uno que te dice pongamos más valor agregado, estás diciendo, bueno, cada etapa adicional que yo le pongo, encarezco el producto. Tengo ingresos brutos, tengo retenciones, percepciones, tengo impuesto al cheque. Entonces jamás vamos a tener valor agregado si tenemos ese tipo de cosas. Y la posibilidad que tenemos de hacer una mejor logística para hacer, ¿quién la tiene que generar? ¿Y quién tiene que estar afectado? Una anécdota que creo cuando charlamos no te la conté, pero digamos, durante el gobierno de Mauricio Macri hubo alguien que le puso media neurona al puerto de Timbúes y ordenó el tránsito de los camiones. En vez que estuvieran 3, 5 días esperando, te daban una ventanita que más o menos 2 horas vos llegabas y estaba. Que eso tiene ventajas extraordinarias porque el camión podía hacer 2 viajes en vez de 1. Bueno, muchísimas ventajas. ¿De quién fue el piquete en la ruta? De las madamas del puticlub, porque se quedaban sin clientes. Los camioneros no tenían 3 días para estar ahí. Bueno, o sea, todo va a tener una oposición en Argentina, pero tenemos que poner como norte diciendo qué cosas me generan eficiencia, qué cosas me permiten venderle al mundo, qué cosas me permiten bajar costos, qué cosas me permiten mejor calidad de vida de la gente en su lugar de origen, qué cosas me permite que la gente de la ciudad quiera ir a vivir a 40, 50 kilómetros y para eso necesitas conectividad, caminos, escuelas, salud, etcétera. Diana, bueno, desde la cadena, por supuesto, estimulamos a que mucha gente se meta en política y queremos felicitarte por ello, independientemente del partido que se elija. Quiero que nos des un mensaje final, ahora que estás como candidata. Bueno, todavía no me lo aprendí mucho, tengo que probar. A ver, el mensaje yo creo que es que si no decimos lo que queremos, es difícil que otro lo pueda saber. Y si después no explicamos cómo se logra hacer lo que queremos, no vamos a poder. Pero cada uno de nosotros en su trabajo se pone un objetivo y después va viendo cómo llega hasta ahí. Ayudemos a poner los objetivos para el país. Y los objetivos no pueden ser adjetivos como justicia social, solidaridad, etc. Tienen que ser objetivos ambiciosos y cada uno de nosotros, trabajando todos los días, un poquito ayuda. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias. Antes de terminar, les cuento que ahora viene un panel de la vida real. Sindicatos, empresarios, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo y aprovechar la potencialidad? Así que quédense que va a estar muy interesante.